En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio que tiene que ver con el diseño de zapatas combinadas. Ya estamos viendo el segundo tipo de zapata, que es zapata combinada para la clase de diseño de concreto reforzado 2. Este ejercicio particularmente está en la página 352 del libro de Teodoro Harsen, que es el libro de diseño de estructuras de concreto reforzado con el cual estamos trabajando. También pueden afianzarse en el libro de diseño de estructuras de concreto reforzado de Jack McCormack. El ejercicio plantea la siguiente condición. Me dicen que yo debo diseñar una zapata combinada que soporte las columnas mostradas, ¿verdad? Aquí están las columnas mostradas en esta figurita. Las cargas que provienen del análisis estructural son las siguientes. Me dice que yo tengo una columna de 40 por 40 para la columna 1, llámese columna 1, la columna de la izquierda, y una de 50 por 50 en la columna 2. Me dice que la carga muerta en la columna 1 son 20 toneladas, que la carga muerta en la columna 2 son 30, que la carga viva en la columna 1 12 y 18. Me dan las características del concreto, las características de el acero, aquí F'C, me dan la capacidad de soporte del suelo, me dan el peso específico del suelo, me dan la sobrecarga y también me dan el desplante que debe tener esa zapata. Pero sin antes dejar escapar lo último, pero no lo menos importante, que es el acero que viene de la columna. Me dice que es un acero de 3/4 de pulgada. Dicho eso, también me dan ciertas medidas. Me dicen que la medida desde el centro al centro de la columna son 4.5 metros y que la medida desde el centro de la columna 2 hasta el borde externo de la columna 1 son 4,70 metros. Debo de encontrar el espesor de la zapata, debo de encontrar el largo de la zapata y debo de encontrar el ancho de la zapata. Aparte de que cumplan las características de corte por flexión y corte por punzonamiento. Primeramente, lo que se hace es el dimensionamiento de la zapata. ¿Cómo lo hacemos? Con la ecuación de continuidad, que todo depende del tipo de acero que venga de la columna, ¿no? Que eso está en el capítulo 3 del libro de Harsen, que se llama anclaje, ¿verdad?, en elementos estructurales. Entonces, para este caso, la ecuación que planteamos, solo voy a ir sustituyendo. Me dice que el 0.08 por 254, esto es para pasarlo a centímetros por el espesor de la varilla, que son 3/4 de pulgada, por Fy entre la raíz de F'C. Me da un valor de desarrollo de anclaje de 44 centímetros. Entonces yo inmediatamente asumo 45. Este valor no debe de ser menor al anclaje que debe de tener. Me dice que el menor son 32, estoy en el rango, ¿no? Entonces yo predimensiono para un espesor de zapata de 45 más 10, ¿no?, que esto es de criterio general por el recubrimiento que debe llevar por ser un elemento de contacto con el terreno. Nos quedamos con una zapata de 55 centímetros de espesor. Paso número 2, siempre la misma ecuación: capacidad portante neta del terreno, QSN, que se calcula con la ecuación ya dada en la clase anterior. Entonces yo hago la sustitución del 223, que es el valor que me dan de tabla, el 175, que es HT, que es el desplante de la zapata, peso específico del terreno, este valor que es el espesor de la zapata, ¿verdad?, el peso volumétrico del concreto, me da un valor de cascote que hay ahí de 10 centímetros, el peso volumétrico del concreto nuevamente y la sobrecarga. Todas esas unidades están en kilogramos centímetros. ¿Cuánto es mi capacidad portante neta del terreno? 1.71 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces ya tengo paso 1, paso 2. Vamos al siguiente paso, ¿verdad? En esta parte en particular necesito que regresen el video las veces que ustedes crean necesario. Les presento una tabla general en la cual se llama combinaciones de carga para determinar capacidades de soporte del suelo. ¿Cómo funciona esta tablita? Bueno, resulta de que combinación 1, combinación 2 y combinación 3, ¿qué me quiere decir?
Me dice que primeramente en la combinación 1 yo tome el 100% de la carga muerta para columna 1 y el 100% de la carga viva para la columna 2. Siguiente combinación, me dice que tome el 100% de la carga muerta para la columna 1 y que tome el 50% de la carga viva para la columna 1. Pero me dice que tome el 100% de la carga viva para columna 2. Tercera combinación, que yo tome el 100% de la carga muerta, ¿verdad? Para la columna 1, el 100% de la carga viva para la columna 1 y el 50% de la carga viva para la columna 2. ¿Cómo es eso? ¿De dónde salen esos valores? Bien, analicémoslo aquí porque no hay otra forma de la cual lo analicemos. Combinación número 1, 100% de la carga permanente para columna 1, ¿verdad? ¿Cuánto es la carga permanente para columna 1? Me dice que 20, más el 100% de la carga viva para columna 1, 20 más 12, 32. Entonces, es de ahí, de ese valor, de donde sale este 32. Me dice 100% de la carga viva para columna 2, yo voy a tomar 38 más 18, ¿no? Que ese es el valor del 100% de la sobrecarga para columna 2. De ahí sale este valor de 56. ¿No entendieron? Analicémoslo en la siguiente combinación. Me dice que tome el 100% de la carga muerta para columna 1 y 2. Bueno, voy a sumar 20, ¿verdad? Para columna 1 y 38 para columna 2. Pero me dice que tome el 50% de la carga viva en la columna 1. Entonces ya tengo, vamos sumando, 20 más la mitad de la carga viva en la columna 1, que sería la mitad de 12, 6. De ahí sale este 26. Vamos con la siguiente. Me dice que tome el 100% de la carga permanente para la columna 2, 38, más el 100% de la carga viva. De ahí sale 38 más 18, 56. Vamos a quedar claros con la tercera combinación. Me dice que tome 100% de la carga muerta para columna 1 y 2 y 100% de la carga viva solo para columna 1. ¿Cómo es eso? 100% de la carga muerta para columna 1 y 2. Bueno, analicémoslo. 100% de la carga muerta serían 20 más el 100% de la sobrecarga para la columna 1. 100% de la viva. 20 más 12, yo tengo 32. Luego 100% de la carga muerta para la columna 2, 38, más el 50% de la carga viva para la columna 2, 38 más 9, de ahí me sale el 47. Pero bien, ¿qué tiene que ver todo esto en los análisis que vamos a hacer? Bueno, que de hecho es lo más importante. Veamos aquí. Esto que está aquí a mi izquierda es como mi tablita de resultados. Y lo que tengo en la mano derecha va a ser cómo se calculan esos valores de XR. Para empezar, XR es el valor de la resultante. ¿De cuál resultante? Ven estos valores que dicen R. Uno dice 88, el otro dice 82, el otro 79. Lo que pasa es que esta línea que está hecha, ¿verdad? En ese punto es mi zapata idealizada. ¿Qué cosa es idealizarla? Agarrar esta zapata y dibujar una sola línea donde se representen mis cargas puntuales. ¿De dónde sale el 32? De la combinación dada. Esto es columna 1. ¿De dónde sale el 56? De la combinación dada. Esto es columna 2. ¿De dónde sale este 88? Es la sumatoria de 32 más 56. ¿Y esas dimensiones cómo las saco? Entonces debemos nosotros de determinar las dimensiones de esa zapata. Este 610 todavía no lo hemos encontrado, ni el 305 ni el 286. Es por eso que esas dimensiones son las que vamos a calcular con estas ecuaciones. Primero, el valor de XR1 me dice que es la sumatoria de la combinación de la carga viva más la carga muerta de la columna 1 por la dimensión de borde.
¿Qué cosa es esa dimensión de borde? La dimensión de borde son estos 20 centímetros que están aquí, más la combinación de la carga muerta más la carga viva de la columna 2 por la longitud de la columna a la columna, entre la sumatoria de cargas vivas y muertas por combinación 1. ¿Cómo nos vamos a desenredar? Bueno, de la siguiente manera. Sumatoria de carga viva más carga muerta, 32. Este 32 que está aquí. Pero me dice de la columna 1. Por la dimensión de borde. ¿De dónde sale este 0.20? Este que está aquí. Más, me dice la ecuación, más combinación 1. Combinación 1, siempre sigo aquí. De la columna 2 en sumatoria de carga viva y carga muerta. ¿Y cuánto es esa combinación 2? Recuérdenla, es 56 para la columna. Por mi longitud de columna a columna. ¿Qué es esa longitud de columna a columna? Son los 4.7 metros que hay en este gráfico de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde van? Desde el centro de esta columna hasta el borde. ¿Ya? Por eso yo aquí en la ecuación, para que no se confundan, tal vez les debí poner, ¿verdad? Tal vez les debí poner longitud de columna 2 a columna 1 en borde. ¿De dónde sale este 88? Me dice sumatoria de cargas vivas y cargas muertas por combinación 1. Aquí está, 88. Bueno, apliquemos esa ecuación, recapitulemos. Esto de aquí es el 32, dimensión de borde es el 0.20. La combinación 2 es este 56, que lo sacamos de aquí, 4.7. Lo sacamos de la dimensión de borde, que está en la hoja anterior. Y la sumatoria de las cargas es la resultante. ¿Qué cosa es XR en todo este rollo? Resulta que XR, ¿verdad?, es donde se localiza la resultante de toda la fuerza en la longitud de la zapata. Miren, al resolver esto nos da 3.06, pero nosotros nos quedamos con valores que sí se puedan ser constructivos, o sea 3.05. ¿Y cómo ubico yo eso en la zapata? Me dice que si la resultante va a estar al centro de la zapata, ¿cuál va a ser la longitud total de la zapata? 3.05 más 3.05. O sea que mi zapata tiene una longitud de 6 metros 10. Ya definí la longitud de la zapata. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A analizar las posibles otras posiciones que va a tener esa carga de acuerdo a las otras combinaciones. Bueno, veámoslas entonces. Me dice esta nota aquí que como la resultante se localiza al centro de la zapata, las dimensiones de la zapata serán 6.10 metros de largo, ¿no? Lo que les estaba diciendo. Entonces, al final, voy yo a calcular las presiones de diseño para la primera iteración del primer valor de XR1. Bueno, como el área de una sección transversal, para este caso una zapata se calcula con la carga actuante entre el valor permisible del suelo, y si nosotros despejamos el valor de esta sección en cuestiones de área, acuérdense que área es L por S, si estuviésemos hablando de una zapata cuadrada, pero en este caso no es una zapata cuadrada, va a ser una zapata rectangular. Si área es L por S, llamémosle a L longitud y a S el ancho, despejando el valor de S, que es el ancho que no tenemos, porque sí ya conocemos 6.10 la longitud y ya conocemos, ¿verdad?, cuánto es el valor de QS. Entonces, al despejar el valor de S, sustituir en la ecuación de área, nos va a quedar que el ancho de la zapata va a ser la carga axial entre la capacidad portante neta del terreno por la longitud. ¿Y de dónde sacamos el 56.000? Apliquemos la ecuación. P, la carga, 56.000, que de la primera combinación me dice que es la carga muerta, 56.000, más la carga, más la sumatoria de cargas en columna 2, más la sumatoria de cargas en columna 1, vivas y muertas, entre la capacidad neta del terreno por su longitud. Me dice que esa zapata debe tener un ancho de 85 centímetros. Ustedes dirán, es una zapata que tiene una relación de Beltrán bastante extraña, pero sí, mi zapata va a quedar de 6.10 por 85 centímetros. ¿Quién me lo define? Los parámetros de flexión y punzonamiento. Perfecto. Con ese valor y con estas dimensiones se deben efectuar las siguientes verificaciones. Entonces, no verificamos en combinación 1 porque combinación 1
que es lo que teníamos aquí, nosotros lo que hacemos es predimensionar. Vamos a verificar en combinación 2. ¿Cómo es eso? Bueno, mi combinación 2, sigamos la ecuación. Sumatoria de carga viva más carga muerta de la combinación 1 para la columna 1. 26. El mismo 26 que habíamos estudiado de esta segunda combinación. Por mi dimensión de borde, 0.20. Más 56, que es mi segunda combinación que tenemos aquí. ¿De dónde sale? Sale de esta combinación, 56, ¿verdad? Que es la carga axial para la columna 2. Recapitulo, carga axial para columna 1, carga axial para columna 2 en combinación 2. Carga axial para columna 1, carga axial para columna 2 en combinación 1. Resultante. Para combinación número 3, carga axial en columna número 1, carga axial en columna número 2 y la resultante. 32 más 47, 79, 26 más 56, 82, 32 más 56, 88. Me dice que mi XR, vean que ya voy con un XR2, vale 3.27. El XR es diferente al primero. Entonces, como es diferente a la mitad de la columna, quiere decir a la mitad de la dimensión de la zapata que existe una excentricidad. ¿Y cómo calculo la excentricidad? Restando mi XR2 menos el valor de XR1. Me da una excentricidad de 22 centímetros. Entonces ahora yo voy a calcular si con esa excentricidad y con esa combinación de carga la presión en el terreno está bien. Me dice que Q va a ser el valor de la carga axial de la resultante 2, o sea, 82 toneladas, multiplicado por la excentricidad, por XR, por el valor de la inercia. ¿Ya? Ok, entonces teniendo ese valor de ecuación, nosotros vamos a aplicarlo. Recapitulemos, la presión en el terreno es, bueno, mi combinación de la resultante, que son 82.000 toneladas, aquí está, dividido entre el área sería L, que es 610, por el valor de S, que lo encontramos por aquí, más me dice que mi carga de la combinación de la resultante, 82.000 kilogramos, multiplicado por la excentricidad, que la calculamos aquí, multiplicado por el valor de XR1. Fíjense que todos estos valores están en centímetros, XR1. Dividido entre la inercia de la zapata, 1/12, aquí me falta el 1, 1/12 de el ancho por la longitud al cubo. Esa es la ecuación que van a aplicar para inercia. 1/12 de el ancho por la longitud al cubo. Me dice que me da una capacidad aportante neta del terreno de 1.928. Esto es mayor que el 1.71 que yo estoy calculando al inicio. Y no puede sobrepasar el valor de la capacidad aportante neta del terreno. ¿Qué debo hacer? Simplemente aumentar el ancho de la zapata. Este valor es mayor que el calculado, entonces no cumple, tengo que aumentar el valor del ancho de la zapata. ¿Y por qué no aumento el espesor? No, porque quien me garantiza que la zapata no se vaya a hundir es una sección en área. ¿Y por qué no aumento la longitud? Porque ya estoy limitado a una sección de 610. Mejor aumentemos el ancho, que tengo libertad de hacerlo. Hasta ahí tenemos 3 pasos, ¿ya? Entonces ahora vamos con la iteración número 1 para un valor de S. Lo vamos a cambiar de 85 centímetros, un ancho de 85, ahora lo vamos a proponer de 100.